seno y coseno. Bueno, pues tenemos aquí I igual al seno de u, y prima, ¿quién es igual? Al coseno de u por la derivada de lo de dentro. Y igual al coseno de u, y prima, ¿quién es igual? Al menos seno de u por la derivada de dentro. Es decir, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Muy importante, lo vuelvo a repetir y ir memorizándolo porque más adelante veréis la importancia que tiene. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos el seno. Bueno, pues ahora vamos a ver, como siempre, dos ejemplillos. Uno para cada caso y así vamos aprendiendo poco a poco a derivar, que es lo que hay que hacer. Bueno, tenemos que y es igual al seno de x al cuadrado menos 1. Pues y prima, ¿quién es igual? Igual, la derivada del seno es el coseno, pues coseno de x al cuadrado menos 1 por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Bien, bueno, antes de nada voy a hacer un inciso. Yo nunca suelo operar en estos casos ni ninguno, cuando estamos estudiando las reglas de las derivadas, porque a mí no me interesa. Luego cuando en los vídeos de reglas de ejercicios de derivar y simplificar, que ahí ya nos pelearemos con las simplificadas, porque se supone que ya sabemos derivar bien, ya miraremos cómo se simplifica. Pero quiero que veáis una cosa muy importante de trigonometría. Aquí nunca podemos multiplicar esto por esto. Eso no se puede multiplicar. Error gravísimo en matemáticas. ¿Por qué? Porque esto está dentro del coseno. Esto es el ángulo del coseno y esto es un polinomio. Luego, yo no puedo multiplicar un ángulo por un polinomio. Esto por esto no se puede multiplicar. Ojo, como lo hagáis alguna vez, la habéis cagado, pero bien. Bueno, venga, voy a volver al azul. Bueno, voy a seguir en el rojo y voy a hacer... Pero acordaos de lo que os he dicho. Muy importante. Yo os daré la vara también más adelante, no os preocupéis. Bueno, ahora I igual a el coseno de x al cubo menos 3x. Luego I prima, ¿quién es igual? Pues como la derivada del coseno es el menos seno, menos seno. ¿Menos seno de quién? De x al cubo menos 3x. Menos 3x por la derivada de lo de dentro, que es 3x al cuadrado menos 3. Bien, bien. Y esto no se puede multiplicar, porque esto es un polinomio y esto es un ángulo, ¿vale? Por eso en muchos manuales veréis que la U' viene delante, muchas veces en vez de poner aquí detrás, pero yo para coger un ritmo, en vez de venir aquí delante, a ver si escribe esto, aquí detrás viene aquí delante. Pero bueno, por si no menos luego también va a dar problemas, entonces yo prefiero que lo hagáis así por un motivo que ya se verá luego más adelante, pero sí voy a insistir mucho y va a ser muy pesado, que esto es un ángulo y esto es un polinomio, luego no se puede multiplicar, ni se nos ocurra. Yo además una cosa que a veces en los manuales también se cometen errores es no meter el ángulo entre paréntesis. Yo siempre lo pongo entre paréntesis. Bueno, vamos a ver, para practicar, ahora después de todo este rollo, que os quede muy claro. Aquí tenemos que aprender dos cosas. La regla y lo que se puede y no se puede operar. Fundamental, insisto mucho, soy muy pesado, pero es que no quiero que luego la caguéis en los exámenes. Bueno, quiero que me hagáis estas 4 derivadas y un pause. Bueno, yo creo que no hay ningún problema. Bueno, si os dais cuenta en el primero, yo lo coloqué luego delante. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque da igual, quiero que veáis que da igual, porque el producto es conmutativo. Lo que nunca puedo hacer, vuelvo a decirlo, soy muy pesado, es multiplicar esto que está dentro del coseno por este polinomio. Bueno, el siguiente igual, ya lo hice. Yo creo que no puede haber, no tiene que haber ningún problema. Y bueno, la derivada del seno de x es coseno de x, la derivada del coseno de x es menos seno de x. Bueno, pues muy importantes son estas dos derivadas, ¿vale? Bien, pues yo creo que están entendidas. Pues voy a borrar y voy a ir a la siguiente derivada, que es la tangente. Bueno, la derivada tangente sé que es un rollo lo que os voy a pedir, pero vamos a tener que aprender las dos derivadas. Realmente hay tres, pero un día, si queréis, os enseñaré la tercera más adelante, porque no tiene ninguna importancia. Bueno, entonces vamos a verla. I igual a tangente de u, la derivada de i es igual a 1 partido coseno al cuadrado de u por la derivada de lo de dentro. Vale, esta es la primera regla. Y la segunda regla es i' igual a 1 más tangente al cuadrado de u por u'. Bueno, alguien que sepa mucho de trigonometría me dirá, joder, pero si son la misma regla. Y digo yo, tiene razón. ¿Por qué?
Pero eso, bueno, no es tema nuestro por ahora, porque 1 más tangente al cuadrado de u es igual a 1 por el partido del coseno al cuadrado de u, es decir, esto y esto lo mismo. 1 más tangente al cuadrado es igual a 1 partido del coseno al cuadrado. Por eso son lo mismo, pero si no sabemos las fórmulas, que son un tocho de fórmulas trigonométricas, es mejor aprendérselo así. Y son aplicables las dos. Luego nos vamos a tener que aprender las dos reglas de derivación. Bueno, entonces voy a ver aquí, voy a calcular y' aquí una y otra aquí. Bueno, entonces vamos a hacer primero la del coseno, que es la que más suelo usar. Y' es igual a 1 partido el coseno al cuadrado, coseno al cuadrado de 3x al cuadrado menos 6x. ¿Sí? Por la derivada de dentro, que es 6x menos 6. Bueno, pues esa sería la primera regla, la que yo más uso, pero bueno, ya veremos cuando usamos una y cuando usamos otra. Y ahora haceremos la otra derivada de esa función. En un examen solo sería necesario una de las dos, pero bueno, la que me piden, claro, sería 1 más tangente al cuadrado, lo de dentro, sin tocar, 3x al cuadrado menos 6x, vale, cierro el doble paréntesis, por la derivada de lo de dentro, que sería, como es un polinomio, 6x menos 6. Sí, yo creo que ha quedado claro. Voy a hacer este paréntesis bien grande para que se note que es el paréntesis grandón que hay ahí, que hay aquí, este y este. Bien, bueno, pues ahora voy a cambiar el color y quiero que en casa practiquéis haciéndome las dos de estas dos derivadas, en total 4. Bueno, y hagáis un pause. Bueno, después de este pause vemos las soluciones. Bueno, sencillo, rápido, limpio y eficaz. Bueno, yo creo que con esto ha quedado claro la derivada tangente y ha quedado claro que tenemos que hacerla de los dos métodos. Bueno, voy a borrar y voy a ver una cosa aquí que he puesto yo interesante. ¿Por qué he puesto interesante? Vamos a verlo. Vamos a ver lo siguiente, a ver si sale. Bien. ¿Está vivo esto? ¿Qué le pasa? Ahí está. Interesante. Bueno, ¿por qué ponemos interesante? Yo mando a hacer la derivada de la tangente de x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos la derivada y aquí vemos un coseno de x al cuadrado y un 2x. Habrá alguno que diga, pues aquí hay una x al cuadrado y aquí hay una x. Luego lo voy a simplificar. No se puede simplificar. Bien grande y bien clarito. ¿Por qué? ¿Alguien sabe decirme por qué? Pues sí, por eso, supongo que alguno lo habrá dicho, ¿no? ¿Vale? Porque esto es el ángulo que está dentro del coseno y no se pueden operar ángulos con polinomios. No se pueden simplificar, ni multiplicar, ni dividir, ni sumar, ni restar, ni hacer nada, ¿vale? Insisto, os dais cuenta que yo lo que intento siempre es que aprendáis y aprendáis de los errores. Es decir, hay errores que son muy comunes en matemáticas. Por desgracia, en matemáticas se caga muy a menudo. Entonces, yo ahí es donde tengo que incidir para que vosotros no lo hagáis. A ver si diciéndolo 5 y 10 veces, yo supongo que luego no lo cometáis. Aunque luego, bueno, siempre, por desgracia, a veces, bueno, también se cometen esos errores. Pero que no sea porque no lo repita yo 50 veces si hace falta. Bueno, pues creo que esto ha quedado claro. En este vídeo, muy importante, hemos aprendido cuatro cosas: la derivada del seno, la derivada del coseno, las dos derivadas de la tangente y por qué no se pueden hacer esas multiplicaciones y esas divisiones entre ángulos y polinomios. Quizá lo más importante. Bueno, pues con este vídeo, lo dejamos por hoy. Vamos a realizar la derivada de y igual al seno de 8x al cubo menos 3x cuadrado más 1. Lo primero, como siempre, vamos a poner la fórmula, que sería la derivada de la función, por tanto, 8x al cubo menos 3x cuadrado más 1 derivado. Y por coseno de u, pues por coseno de la función, por coseno de 8x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Realizar esta derivada. Y la vamos a realizar de forma directa. La derivada de 8x al cubo será el 3 que multiplica el 8. 8 por 3,
24. Ya le bajo un grado a la x, por tanto, x cuadrado. Menos. La derivada de 3x al cuadrado sería 2 por 3, 6, y la x elevado a un grado menos x. Y la derivada de 1 que es 0. Esto lo dejamos así y lo multiplicamos por el coseno de 8x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Mirad, esta derivada quedaría así acabada. Nadie puede multiplicar esta función por esta, porque está dentro del coseno. Es decir, aquí no podemos simplificar absolutamente nada más. Vamos a aplicar la fórmula de y igual a coseno de u. Y vamos a aplicarla en este ejemplo. Y igual a coseno de 3x menos 1 al cuadrado. Como veis, 3x menos 1 al cuadrado es u. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula nos dice que pongamos menos, que lo vamos a poner al principio, u', por tanto, 3x menos 1 al cuadrado, y esto lo voy a tener que derivar por seno de lo mismo, seno de 3x menos 1 al cuadrado. Fijaos que ya he aplicado la fórmula teórica, y fijaros lo importante que es señalizar, porque ahora cuando derivemos esto, nos lo tenemos que derivar como una potencial, como una función otra vez elevado a un número, es decir, tenemos que aplicar otra fórmula. Vamos a ello. Vamos a poner el menos que tenemos. Y ahora si aplicamos la fórmula de la potencial nos dice que tenemos que poner el 2 por la misma función elevado a un grado menos, es decir, si estaba elevado a 2 a 1 por la derivada de la función. Y todo lo demás permanece igual, por seno de 3x menos 1 al cuadrado. Para finalizar, lo único que me queda hacer es derivar este factor. Por tanto, y' será igual a menos 2 por 3x menos 1 por, vamos allá, la derivada de 3x menos 1. La derivada de 3x es 3. La derivada de 1 es 0, por tanto, no se pone. Y por el seno de 3x menos 1 al cuadrado. Fijaos, ahora sí que podríamos simplificar este producto. Sin embargo, esto permanece igual, no lo podría tocar. Es decir, yo podría hacer menos 2 por 3 menos 6. Por tanto, menos 2 por 3 son menos 6 por 3 menos 18x. Menos 2 por 3 son menos 6. Menos 6 por menos 1 más 6. Multiplicado por el seno de 3x menos 1 al cuadrado. Esto ya no se podría simplificar más, porque nunca podremos multiplicar este factor por este. A continuación vamos a hacer la derivada del seno de 3x menos 1 elevado al cubo. Como veis aquí la función está elevada a una potencia, pero nosotros siempre tenemos que empezar haciendo la derivada de la trigonométrica, la derivada del seno. Por tanto, y' será igual a la derivada de la función, por tanto, 3x menos 1 al cubo, que lo tendremos que derivar, por coseno de u, es decir, coseno de lo mismo, de 3x menos 1 todo al cubo. Una vez que tenemos planteada la fórmula ya de forma teórica, tenemos que seguir derivando. Y aquí tenemos para derivar una función elevada a un número. Por tanto, aplicamos la fórmula de una función elevada a un número, que nos dice que pongamos el número o exponente, que es el 3, por la función elevada a un grado menos, 3x menos 1 elevado al cuadrado, por la derivada de la función, por la derivada de 3x menos 1, y por lo que tengo a continuación, coseno de 3x menos 1 todo al cubo. Ya solamente nos queda derivar este binomio, que es muy sencillito. Todo lo demás permanece igual, por tanto 3 que multiplica a 3x menos 1 elevado al cuadrado por la derivada de 3x, que es 3. La derivada de 1 es 0 y ahora la ponemos. Y por el coseno de 3x menos 1 todo al cubo. Vamos a simplificar un poquito multiplicando estos dos números, el 3 por el 3. Y para finalizar nos quedará 3 por 3, 9, que multiplica a 3x menos 1
al cuadrado por el coseno de 3x menos 1 todo al cubo. Esta derivada queda terminada, no se puede simplificar más. En esta derivada, a diferencia de la anterior, vemos que sí que es una derivada trigonométrica, porque es coseno de x al cubo. La que está elevada al cubo es la función. Por tanto, aplicamos la fórmula directamente del coseno, que nos dice menos la derivada de la función menos la derivada de x al cubo por el seno de la función, por el seno de x al cubo. Ahora, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es derivar x al cubo. Por tanto, y' será igual a menos la derivada de x cubo, que es 3x al cuadrado, por el seno de x al cubo. Esta derivada ya no la podemos simplificar más. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la tangente. Recordad que para aplicar la fórmula de la derivada de la tangente podemos utilizar tres fórmulas que serían correctas. La primera que podemos utilizar es u' por secante cuadrado de u, la segunda u' partido coseno cuadrado de u y la tercera u' por 1 más tangente cuadrado de u. Os voy a hacer este ejemplo para los tres casos, pero vosotros debéis de decidir solamente uno de ellos. Si utilizamos el primer caso, para este ejemplo será u', por tanto, 4x cuadrado menos 8 derivado por la secante cuadrado de lo mismo, de 4x al cuadrado menos 8. Veis que solamente tendríamos que derivar la parte de arriba, que sería 4 por 2, 8x. La derivada de 8 es 0, por la secante cuadrado de 4x cuadrado menos 8. Y con esto la derivada estaría acabada. Si utilizáis la segunda parte en vez de la primera, haríamos u', que sería 4x cuadrado menos 8' partido del coseno cuadrado de u de 4x cuadrado menos 8. Y veis cómo la derivada de esto sigue siendo lo mismo, 8x, y quedaría partido del coseno cuadrado de 4x cuadrado menos 8. Igual, con esto estaría determinada. Y si empleáis el último caso, sería igual a la derivada de 4x cuadrado menos 8 por 1 más la tangente cuadrado de 4x cuadrado menos 8, que si lo dejáis ya realizado sería 8x que multiplica a 1 más la tangente cuadrado de 4x cuadrado menos 8. Recordad que vosotros no tenéis que hacer las tres, solamente una, la que más fácil os resulte. Yo creo que la más fácil siempre es la primera, pero sois vosotros los que podéis emplear cualquiera de las tres, decidir con cuál de las tres os encontráis más sueltos. Recordemos que tenemos las funciones trigonométricas básicas, el seno de un ángulo de x en este caso, el coseno y la tangente del ángulo. Bien, y todas estas son funciones, y como todas las funciones nos va a presentar su forma derivada. Es decir, si tenemos que f de x es igual a esto, f de x es igual a esto, y f de x es igual a esto. Entonces, cada una, como les estaba comentando, va a tener su forma derivada. ¿Es cierto? Entonces, lo que vamos a buscar es f' de x. En este caso, y vamos a tener que derivar el seno de x. Esa comilla acá arriba nos representa la forma derivada, o que tenemos que derivarlo. Entonces, la derivada del seno de x es, voy a hacer con otro color, es el coseno de x. Fíjense que es la otra función trigonométrica. La derivada del coseno de x, es decir, nuevamente vamos a tener que derivar el coseno de x, va a ser igual al menos seno de x. Y para la derivada de la función tangente, vamos a hacer un pequeño repaso de otras formas de derivar. Nosotros tenemos que tangente de x, en verdad es igual a seno de x
sobre coseno de x. Es decir, que estas dos expresiones son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es demostrar la derivada de la tangente haciendo la derivada del cociente. Recuerdan que, supongamos que tenemos una función cualquiera, vamos a decir que es la letra u sobre la b, y si derivamos esta función, vamos a tener el elemento de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el elemento de arriba sin derivar por el de abajo derivado sobre el cuadrado del elemento de abajo, del denominador. Esto es algo que tienen que recordar siempre, porque es muy importante, es una función, una fórmula muy importante. Y fíjense qué tan importante es que para deducir la derivada de la tangente vamos a utilizar esto. Como dijimos, la tangente de la derivada, la tangente, mejor dicho, de x es seno de x sobre coseno de x. Y si nosotros entonces derivamos esto, vamos a tener que hacer la derivada del cociente con esto que está acá abajo. Entonces, vamos a tener la derivada del elemento de arriba, es decir, seno de x derivado por el elemento de abajo sin derivar, es decir, coseno de x sin derivar, menos el elemento de arriba sin derivar, seno de x, por coseno de x derivado. Voy a ponerlo con otro color. Y todo esto va a estar sobre el elemento de abajo, es decir, coseno de x al cuadrado, es decir, coseno cuadrado de x. Entonces, voy a borrar esto, ya lo utilizamos. Voy a borrar la fórmula de la derivada del cociente, que ya lo utilizamos, ya nos sirvió. Entonces, vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a derivar entonces el seno de x. Dijimos que la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Coseno de x. Estoy siguiendo con esto, sigo trabajando con esto. Esta expresión está ahí. Esto va a estar por el coseno de x menos el seno de x, y la derivada del coseno de x es menos el seno de x, como dijimos anteriormente. Nuevamente todo esto va a estar sobre el coseno cuadrado de x. Entonces, seguimos trabajando algebraicamente y nos queda coseno cuadrado de x menos, o mejor dicho, vamos a seguir trabajando con el menos. Tenemos, fíjense, esto que les quiero explicar. Menos por menos nos va a hacer un más. Más seno cuadrado de x. Y todo esto va a estar sobre el coseno cuadrado de x. Muy bien. Llegado a este punto, podemos hacer varios caminos. El que yo elijo, para mí, es el de distribuir el denominador para ambos términos del numerador. ¿Lo ven? Distribuyo el denominador. Fíjense cómo nos queda. Nos queda coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y ahora esto ya va tomando un color más interesante. Simplificamos acá. Esto nos queda en 1. Y esto, seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, es en verdad tangente al cuadrado de x. Seno sobre coseno es la tangente. Entonces, deducimos que si tenemos f de x igual a tangente de x,
y esto lo derivamos, f' de x va a ser igual a 1 más la tangente cuadrado de x. Y así queda demostrada la derivada de la tangente. Fíjense en qué interesante cómo resumimos todos los temas que estamos viendo, la derivada del cociente y las de las distintas funciones trigonométricas. Pero hay otras derivadas más que yo les quiero comentar, ya que hay otras funciones trigonométricas también. Está la secante de x, la cosecante de x y la cotangente de x. Y todas estas funciones también tienen su derivada. Es decir, esto lo vamos a derivar entonces. Cada una de las derivadas estas nos va a presentar una expresión distinta. Por el lado del secante vamos a tener tangente de x por secante de x. Es decir, la derivada de la secante de x es igual a tangente de x por secante de x. Por el lado de la cosecante, le agrego la comilla que me faltaba, vamos a tener menos cotangente de x por cosecante de x. Y por el lado de la cotangente vamos a tener menos 1 menos cotangente al cuadrado de x. Estas expresiones acá que se ven tan largas, tan complejas, tan extrañas, no son para nada extrañas si se las demuestra de la misma forma que demostramos a la derivada de la tangente. Recordemos que la secante no es más que 1 sobre el coseno de x. Entonces esto lo podemos expresar como la derivada del cociente entre 1 y coseno de x. El cosecante de x es en verdad 1 sobre seno de x. Podemos hacer lo mismo, y por el lado de la cotangente tenemos que esto es 1 sobre tangente de x, o lo que es igual a decir coseno de x sobre seno de x. Entonces, recurriendo a estas expresiones y demostrándolas, como lo hicimos anteriormente con la derivada de la tangente, vamos a llegar a deducir estas otras derivadas, estas otras expresiones. Entonces quiero terminar este video con la tabla de las derivadas que conocimos hasta ahora. Tenemos entonces que la derivada del seno de x es entonces coseno de x, que la derivada del coseno de x es menos seno de x, que la derivada de la tangente de x es 1 más tangente cuadrado de x, y tenemos entonces cosecante, que nos presenta menos la cotangente del mismo valor de x por cosecante de x. Tenemos secante de x, que su derivada va a ser tangente de x por secante de x. Y por último tenemos cotangente de x, que es menos 1 menos cotangente cuadrado de x. Entonces tenemos todas estas nuevas derivadas, que son muy útiles, ya que con las funciones trigonométricas hay muchos trabajos de análisis de funciones, que es lo que vamos a ver más adelante en los videos de análisis de funciones. Trigonométricas inversas. Métricas inversas. Si no recuerdan cuáles son, no se preocupen, ahora en unos minutos ya
les voy a refrescar un poco la memoria. Pero antes que nada vamos a ver esto primero, las derivadas de las funciones inversas. Supongamos que tenemos una función f de x y decimos que su inversa, es decir, f a la menos 1 de x, es igual a g de x. Entonces de esta forma podemos afirmar que la inversa de g de x es igual a f de x. Bien, esto es algo sencillo, lo que les estoy comentando, no es nada raro. Entonces, si nosotros tenemos que estos dos elementos o estas dos expresiones son iguales, si derivamos ambas expresiones, es decir, esto de acá, si las derivamos, la igualdad se tendría que mantener, ¿no es cierto? Es decir, que podemos decir que f' de x es igual a 1 sobre g' de x. Este 1 sobre g' sale de acá, ¿verdad? G a la menos 1 de x es igual a 1 sobre g de x. Este menos 1 de acá nos indica que hay que dar vuelta la expresión. Esto como para aclarar un poco. Pero bien, tenemos entonces esto de acá. Voy a borrar todo lo demás. Tenemos esta expresión de acá entonces, que es lo importante. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que la derivada de una función es igual a la derivada de su inversa. Entonces, con esto que tenemos acá, ahora sí podemos remitirnos a las funciones trigonométricas inversas. Recordemos, por ejemplo, cuáles son. Arco seno, arco coseno y arco tangente. Tenemos entonces las tres funciones trigonométricas. Y vamos a ver cómo podemos deducir su derivada. Vamos a comenzar con el arcoseno. Ya que tenemos acá, decimos que f de x es igual a arcoseno de x. En primer lugar, buscamos su inversa. La inversa de arcoseno de x lo conseguimos despejando x, arcoseno. Despejamos x y esto nos da seno de y es igual a x. Lo único que hicimos fue despejar x para hallar la inversa. Y esto lo mantenemos acá por un momento. Y ahora venimos a la expresión que está acá arriba. Entonces podemos decir que la derivada de f de x va a tener que ser igual a 1 sobre la derivada de su inversa. O mejor dicho, la derivada de su inversa. Este 1 sobre g de x sería esto de acá. Esto de acá. Entonces, sigamos trabajando. La derivada esta, o mejor dicho, esta función inversa de nuestro arcoseno es seno de y. Entonces podemos decir que f derivada de x es igual a 1 sobre la derivada de seno de y. La derivada de seno de y va a ser coseno de y. Y ahora estamos a la mitad de camino, porque tenemos que recordar otro elemento más. Si no lo recuerdan, la identidad trigonométrica, que nos decía que el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1. Fíjense como esta es la identidad trigonométrica de la relación pitagórica. Fíjense como todos los temas de matemática se vuelven a juntar. Siempre en algún momento volvemos a lo mismo. Y ahora si despejamos coseno de alfa, vamos a tener a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa. Y esta expresión se va a cumplir para cualquier valor de alfa. Para cualquier valor de alfa. Así alfa valga
y, por ejemplo, como tenemos acá. Entonces, esta expresión de acá arriba la podemos reemplazar tranquilamente por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de i. ¿No es cierto? Y fíjense esto. Voy a borrar acá. Voy a borrar esto para poder trabajar abajo. Fíjense que nosotros nos quedó 1 raíz de 1 menos seno cuadrado de i. Y seno cuadrado de i nosotros lo tenemos acá. Sigo marcando con otro color, ya quedó todo tachado el encuadre este. Seno de i es igual a x. Entonces, seno cuadrado de i va a ser igual a x al cuadrado, que es esto que tenemos acá. Entonces podemos afirmar que la derivada de f de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y ahí queda definida la derivada de la primer función trigonométrica inversa, que es el arco seno de x. Como de esto, como de esta expresión de acá, cuando la derivamos, llegamos a esta expresión de acá abajo. Y de la misma forma vamos a poder deducir a la derivada del arco coseno. Supongamos nuevamente que tenemos f de x de arco coseno de x. Anteriormente vimos el arco seno y ahora vamos a ver el arco coseno de x. De la misma forma, buscamos la inversa de esta función y nos encontramos que es coseno de i igual a x. Entonces, tenemos que la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de su inversa, g' de x. Entonces, tenemos que hacer f' de x es igual a 1 y la derivada de coseno de i es menos seno de i. Entonces, esto nos queda que f' de x es igual a menos 1 sobre seno de i. Y por la misma relación pitagórica que vimos anteriormente, podemos decir que f' de x es igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de i. Y nuevamente tenemos esta igualdad que se nos presenta acá. Esto podemos afirmar entonces, voy a usar otro color, a ver este, que f' de x es igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y así nos queda definida la derivada del arco coseno. Fíjense cómo todo lo logramos con la primera expresión que yo les comenté de la derivada de la función inversa. Y por último, por el mismo camino de buscar identidades trigonométricas, vamos a ver la derivada, se me escapa una liñita más, del arco tangente de x. Nosotros de esta forma buscamos la inversa de arco tangente de x y vemos que es tangente de y es igual a x. Entonces decimos que nuevamente lo mismo. Yo creo que a esta altura ya se deben haber dado cuenta y ya deben haberse familiarizado con este trabajo. Entonces nos va a quedar f' de x es igual a 1 sobre secante cuadrado de x. Secante cuadrado de i, perdón. Secante cuadrado de i, porque es lo que estamos derivando, es esta expresión. Esta expresión de acá, tangente de i. Y hay una identidad trigonométrica
que nos va a ayudar, que dice que el secante cuadrado de y es igual a 1 más tangente cuadrado de y, siendo y, insisto, cualquier valor. Entonces, finalmente nos va a quedar esto, que f' de x es igual a 1 sobre 1 más tangente cuadrado de y. Y nuevamente, acá tenemos esta expresión, tangente de y, que se repite acá. Entonces, directamente podemos borrar esto y poner x al cuadrado. Y nos queda definida entonces la última derivada de las funciones trigonométricas. Al arco seno en un principio, arco coseno y arco tangente ahora. Bien, para hallar la derivada de esa función tenemos que recordar ciertos detalles. Primero, si tenemos una función elevada a un exponente cualquiera, la derivada de esta función es baja el exponente como factor, ¿no? Se coloca el mismo x, la misma función, ¿no? Normal, elevado al exponente, pero disminuido en la unidad por la derivada de este número, o de esa expresión, mejor dicho. Y segundo, ¿qué tenemos que recordar? Que si tenemos una función compuesta por dos funciones, ¿no? Y que a su vez estas dos funciones se están multiplicando, mira, y estas funciones son derivables, o sea, existe la derivada de cada uno, entonces la derivada de esta función general es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y finalmente, una cosita extra que tenemos que recordar para las derivadas es que la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Y la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, volvamos a nuestro ejercicio. Bueno, pues, nosotros tenemos esta expresión. Lo que yo quiero es darle a esta expresión la forma de esta expresión. Entonces, para darle la forma de esa expresión al ejercicio, lo que hago simplemente es colocar de nuevo mi función f de x es igual al seno de 2x por esta expresión de acá, el coseno del seno de x, todo elevado a la menos 1. Entonces coloco coseno del seno de x, toda esta expresión elevado a la menos 1. Y ahora sí, ¿qué tengo? Tengo una expresión de la siguiente forma. Esto como un f de x pequeño por eso como un g de x. Entonces la derivada de esto, de esta función general, ¿cuál sería? La derivada de esto sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿No es cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es derivar este primero, derivamos este, luego derivamos este y luego le damos la forma así, para hacerlo de una manera un poco más ordenada, ¿no? Entonces, primero, para encontrar la derivada, primero la derivada de f de x. Entonces, la derivada de f de x, ¿cómo se haría? Es esto de acá, ¿no? F de x es igual al seno del seno de 2x, ya. Y esto de acá, ¿cómo se haría? Simple. Derivamos esto. La derivada del seno, ¿cuál es? Es el coseno. Entonces, la derivada de esta expresión es así. La derivada del primero, ¿no?
coseno de x, bueno, coseno de esta expresión de acá, ahí aplicamos lo que está arriba, de esa expresión del seno de 2x, ¿no? Por la derivada de lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? Seno del seno de 2x, ¿no es cierto? La derivada de esto. Ahora, para hallar la derivada de esto, volvemos a hallar. Sabemos que la derivada es el coseno. Entonces, volveremos a escribir nuestra expresión. Escribiendo eso, ¿no? Coseno del seno de 2x por la derivada de esto. La derivada del seno, ¿qué es? Coseno. Coseno de toda esta expresión. De 2x, perdón, del seno de 2x, ¿ya? Por la derivada de esto, de la expresión de acá adentro, ¿no es cierto? Entonces viene a ser seno de 2x derivada. Ahora, volvemos a derivar esto. Al derivar esto, ¿qué obtenemos? Coseno del seno de 2x por coseno del seno de 2x por la derivada de esto. La derivada de esto, ¿qué es? Coseno de 2x, pero volvemos a derivar lo de adentro por la derivada de 2x. Ya. Ahora, la derivada de x, como sabemos, es 1, ¿no es cierto? Por 2, 2. Entonces, finalmente obtenemos esta expresión. A ver, vamos a entender un ratito. Coseno del seno de 2x por coseno del seno de 2x por coseno de 2x, bueno, es que 2 no está bien escrito, 2x por 2, ¿no es cierto? Ya, entonces ya tenemos la expresión de la primera parte de la derivada. De esta pequeña derivada sale esto, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que encontrar la derivada de la otra expresión. Entonces, ¿la otra expresión cuál es? La otra expresión es g de x, ¿ya? En g de x es igual al coseno del seno de x todo elevado a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces, nosotros al tener esta expresión, derivamos. La derivada de esto, ¿qué sería? Sería simplemente igual. Este exponente pasa como coeficiente. Entonces ponemos menos 1 por coseno del seno de x, ¿no? Toda esta expresión elevado, como está la menos 1, con menos 1 sería menos 2, por la derivada del coseno del seno de x, ¿no? La derivada de la expresión que está dentro, ¿no es cierto? Ahora bien, colocamos esto, menos 1 por coseno, ¿no? Del seno de x elevado a la menos 2 por la derivada de esto. Ahora, la derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno. Entonces colocamos por menos seno, ¿no? De esta expresión del seno de x, ¿no? Multiplicado por la expresión que está dentro, por el seno de x derivada, ¿no es cierto? Ya, entonces volvemos a escribir esto. Al escribir esto tenemos menos 1 por coseno del seno de x elevado, todo elevado a la menos 2, esta expresión elevada a la menos 2, por el menos seno del seno de x
también esta derivada. La g de x derivada es igual a menos 1 por coseno del seno de x, todo elevado a la menos 2, por menos seno del seno de x por coseno de x. ¿No es cierto? Ya. Ahora, como tenemos estas dos expresiones, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en esta expresión general, ¿no? Entonces, colocamos reemplazando ¿no? La derivada de esta f de x viene a ser... Ay, espero que me alcance la pizarra. A ver, con fe. La derivada del primero, o sea, esta expresión naranja, ¿no? Coseno del seno de 2x por coseno del seno de 2x por coseno de 2x por 2. Ya. Esto por la derivada por el segundo, perdón. Todo esto por el segundo. La segunda expresión es simple, es coseno del seno de x, todo elevado a la menos 1. Creo que no me va a alcanzar, así que lo voy a escribir abajo. Ya. Más, acá dice más, entonces, más, colocamos abajo, ¿no? Ya. El primero, que viene a ser la expresión original, que es seno del seno de 2x por la derivada del segundo. La derivada del segundo la tenemos ahí, que viene a ser menos 1 por coseno del seno de x, todo elevado a la menos 2, por menos seno del seno de x por coseno de x. Ahora, ¿qué hacemos? Acomodamos. Para empezar, este menos 1 con este menos se van y se convierte en más. Entonces, la expresión sigue quedando igual. A este menos 1 lo bajamos como denominador y a este menos 2 también lo bajamos como denominador. Entonces, finalmente vamos a tener que la derivada de esta función es la siguiente. Coseno del seno, del seno de 2x por coseno del seno de 2x por coseno de 2x por 2, todo eso entre coseno del seno de x. Ya, ahora, juntando con lo del otro lado. Más. Acuérdense que este signo no se altera porque este menos y este menos se van, ¿no? Ya. Entonces tenemos seno del seno de 2x, ¿no? Por esta expresión va abajo, entonces seguimos con esta. Seno, por el seno del seno de x por coseno de x. Ya. Todo esto sobre coseno,
Entonces, la derivada de esta expresión es esta expresión. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es primero, antes de hacer esta demostración, tenemos que hablar de tres cosas, realmente recordarlas. Primero es el área de un triángulo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo, donde con mucha imaginación es un triángulo, ¿sí? Esto es B, ¿sí? Y la altura de aquí es H, ¿sí? El área que encierra ese triángulo, ¿cuál es? Sería, dense cuenta que aquí podríamos venir y poner esta B, que es la distancia desde aquí para acá, escribirla aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven ahí, no? Y después esto es H, ¿verdad? ¿Sí? Esto es H, ¿verdad? ¿Sí? Y ya nos queda que el área de un triángulo de esta forma es igual a B por H dividido entre 2. ¿Está claro eso? ¿Sí? Eso es lo primero que teníamos que recordar. Lo otro que tenemos que recordar es, si nosotros tenemos una sección circular, es decir, tenemos un círculo y le cortamos un pedacito, ¿sí? ¿Cuál es el área que encierra esa sección de círculo donde de aquí para acá mide R, ¿sí? Y el ángulo intermedio es θ. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros sabemos que el área que encierra un círculo, ¿cuál es? Pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para sacar esto para un pedazo de... ¿Sí? Por ejemplo, esto lo podemos escribir ¿cómo? Pi por radio al cuadrado por el ángulo dividido 2pi. 2pi. Sí, ¿verdad? Ajá. Y nos queda A es igual a R cuadrado por θ, ¿sí? Dense cuenta que cuando θ es el círculo completo, θ vale 2pi, ¿verdad? ¿Sí? Entonces 2pi partido 2pi se hace 1. Por eso queda pi por R cuadrado. Entonces, esto que está aquí es el área de una sección circular, ¿verdad? ¿Sí? El área que encierra un pedazo de ese pastel, ¿sí? Dividido 2, sí, perdón. Dividido 2. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces ahora ya podemos hacer esto, ¿eh? Miremos esto. Cuando nosotros queremos sacar la derivada de las trigonométricas, vamos a empezar con la del seno, ¿sí? El seno sería la función f de x igual a el seno de x, ¿sí? La derivada del seno la vamos a hacer por la definición de derivada y nos va a quedar el límite de cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Del seno de x más delta de x menos el seno de x sobre delta de x, ¿sí? Ahí vamos. Ahora, para trabajar con esto, lo que vamos a hacer es que vamos a usar una identidad trigonométrica. Hay una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de alfa más beta, ¿sí? La suma de ángulos dentro del seno es igual a el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa, ¿sí? Esa copia porque esa no la habíamos trabajado, pero es una identidad trigonométrica, ¿sí? La demostración de esta identidad la pueden encontrar en su libro, la harían de ir a ver, ¿sí? ¿Ya? De ver cómo se demuestra que el seno de alfa más beta es igual a esto, ¿sí? Ahorita no me interesa que la demostremos, pero sí que la apliquemos. Entonces nos queda
que esto es igual a el límite de cuando delta de x tiende a 0 de el seno de x más delta de x, ¿sí? Entonces eso lo escribimos. ¿Quién es alfa? X. ¿Quién es beta? Delta de x. Entonces nos quedaría el seno de x por el coseno de delta de x más el seno de delta de x por el coseno de x, ¿no? Todo eso dividido menos el seno de x, gracias. Menos el seno de x. ¿Estamos bien ahí? Entonces, lo que podemos hacer ahora es, de estos dos, ¿verdad? Quiero ver. Sí, de estos dos, los voy a poner aquí. Del que le estoy poniendo del número 1 y número 2, podemos factorizar el seno, ¿así? ¿Ya? Y la parte 3 no le podemos factorizar nada, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a arreglar, lo vamos a escribir como el límite de cuando delta de x tiende a 0, factorizamos el seno de x del 1 y el 2 y nos queda. Dense cuenta que el seno de x no depende de delta de x, o sea que sale del límite, ¿verdad? Lo voy a sacar de una vez. Eso nos va a quedar el seno de x por el límite de cuando delta de x tiende a 0. ¿Qué quedaría adentro? El coseno de delta de x, todo eso menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Dividido delta de x, ¿sí? Y del otro lado, el coseno, la expresión 3 queda, sale el coseno, ¿verdad? Con signo más, el coseno de x, y nos quedamos solo con el límite de cuando delta de x tiende a 0 del seno de delta de x sobre delta de x. ¿Vamos bien? Entonces ahora de lo que depende que podamos hacer la derivada es de este que le vamos a llamar el límite 1 y el límite 2, ¿sí? De cómo calcular ese límite, ¿sí? Entonces, para calcular ese límite, ¿sí? No podemos usar lo que hacíamos antes, porque antes, ¿qué hacíamos para calcular el límite? Usábamos factorizaciones, ¿sí? Factorizábamos el denominador y el numerador y esperábamos que se fuera el delta de x en ese momento, ¿sí? Aquí no se puede hacer esto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo que viene a continuación, ¿sí? ¿Ya copiaron eso? Miremos esto. ¿Ya lo puedo borrar? ¿No? Le doy un ratito. Ahora sí, ¿ya? Bueno, miremos. Quiero que veamos esto. ¿Sí? Revísenme esto, ¿sí? Tenemos una circunferencia, ¿sí? ¿Ya? ¿Es una circunferencia de qué radio? ¿Se ve hasta ahí, no? Es de radio 1, ¿sí? ¿Ya? Es una circunferencia de radio 1. Un punto sobre esa circunferencia, su coordenada x, ¿qué es? No, la coordenada x, ¿quién es? Coseno. ¿Y la coordenada y?
es el seno, ¿sí? En una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir varias cosas. Primero, sería este triángulo que está aquí. Vamos a ver si lo puedo poner, ¿sí? No, es este el que quiero que trabajemos. Ese triángulo, ¿sí? ¿Ya? Quiero que vean esto, ¿sí? La coordenada de... O sea, C tiene coordenadas coseno de teta, coma, seno de teta, ¿sí? ¿Está claro? Donde coseno es la distancia desde A hasta F, ¿verdad? ¿Sí? Desde A hasta F, ¿verdad? ¿Sí? Y el seno es la distancia desde F hasta C, ¿verdad? ¿Es claro eso? Bueno. ¿Cuál es la distancia desde aquí hasta acá? ¿Cuánto es el radio? 1. ¿Sí? O sea, de aquí para acá es 1. ¿Cómo podemos encontrar entonces la coordenada de E? Sabemos la coordenada en X. ¿Cuál es la coordenada en X de E? 1. ¿Y la coordenada de Y? Seno del ángulo por el radio, no. ¿Qué es lo único que conocemos de ese triángulo? El cateto adyacente, ¿sí? ¿Ya? ¿Quién me relaciona el cateto adyacente con el cateto opuesto? La tangente. Nosotros sabemos que la tangente de ese ángulo alfa, de teta, ¿verdad? ¿Sí? Es igual al opuesto, que no lo conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Partido 1. Eso quiere decir que la coordenada Y es la tangente del ángulo, ¿sí? ¿Ya? Entonces nos queda 1 tangente del ángulo, ¿sí? ¿Hay alguna duda con ese punto? ¿No? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el área que encierra este triángulo? El área va a ser igual a la base por la altura dividido entre 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la base? Es 1. ¿Cuál es la altura? Tangente. Entonces el área nos queda la tangente del ángulo dividido 2. A ese pónganle A sub 1. ¿Sí? A sub 1. ¿Está claro cómo sacamos A sub 1? ¿Alguien no lo entiende? ¿Qué no entiendes? Pero más recio que no estoy. La tangente. Oh. El E. Ajá. Ah, entonces por eso E, su coordenada en X es 1 y E es tangente. Lo que no entendiste fue el área. El área es la base. ¿Cuánto mide la base? ¿Y cuánto mide la altura? Tangente teta. Entonces 1 por la tangente teta dividido 2. Ese es el área de ese triángulo. Del grandote, el que tiene color. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora vamos con otra, ¿sí? Voy a borrar esta. Miremos esta área. Ahora quiero que saquemos el área de la sección esta, Exacto. A ese le vamos a poner de nombre el área 2, ¿así? ¿Ya? Es el área de esa sección circular que puse ahí en verde, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el ángulo intermedio es teta, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es el área de una sección circular? Radio al cuadrado por teta. Va, ¿y cuánto vale el radio en este círculo? En este 1, así sería 1 por teta, así, dividido entre 2. O sea que el área 2 es teta sobre 2. ¿Está clara la área 2? Eso es usando una sección circular, ¿sí? ¿Ya?
¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces pongamos área 3. Vamos a sacar otra área que está ahí. ¿Sí? La otra área que me interesa es la que está... Esa que está ahí, ¿sí? Miremos lo que conocemos. La distancia desde A hasta D, ¿cuál es? 1, ¿sí? La distancia de aquí para acá es 1, ¿sí? Ahora, lo que necesitamos es la distancia que hay de F a C. ¿Cuál es la distancia que hay de F a C? Es el seno de teta. ¿Sí? La distancia de aquí para acá es el seno de teta. ¿Sí? Entonces, el área de ese triángulo, ¿cuál es? Sería la base, que es 1, ahora sí, por la altura, que es el seno, dividido entre 2. O sea que el área 3 nos queda el seno de teta partido 2. ¿Está clara el área 3? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora miremos esta relación. ¿Cómo es el área 1 con respecto en tamaño con el área 2 con respecto al área 3? ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién es más grande entre el área 1 y el área 2? El área 1 es más grande, ¿sí? ¿Ya? ¿Y entre el área 2 y el área 3? El área 2, ¿sí? ¿Está clara esa relación? ¿Sí? El área 1, recuérdense que es el de este triángulo grandote, el que está de A a E y D, ahora sí, ¿ya? El triángulo A2, ese no es un triángulo, sino es una sección circular, es la sección circular que pintamos en verde, ahora sí, y el área 3 es el de este triángulo pequeño, ¿sí? O sea que el área 3 es la más pequeña, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo conmigo en eso? Entonces regresemos a esto. Lo vamos a escribir. Entonces, el área 3 es igual a ¿quién el área 3? No, pero el área 1 era, ¿no? El área 1 es la tangente de teta, ¿sí? El área 2, teta dividido 2. Y el área 3, seno de teta, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Este es mayor, este es mayor, este es mayor y este es mayor, ¿sí? ¿Hay alguna duda ahí? Dividido 2. La tangente también va dividido 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo que voy a hacer ahora es que vamos a multiplicar toda esa desigualdad por 2, ¿ya? Al multiplicarla por 2, ¿qué va a pasar? Se van a ir todos los 2, ahora sí. Entonces nos va a quedar, pongamos aquí, solo para recordarnos, que lo que hicimos fue agarrar todo esto, así, y lo multiplicamos por 2. Entonces nos queda la tangente, que es igual a ¿quién? Tangente es seno de teta sobre el coseno de teta, ¿sí? Mayor o igual que teta, mayor o igual que el seno de teta, ¿sí? ¿Vamos bien? Y ahora lo que hacemos es que vamos a multiplicar todo por 1 partido el seno, ¿sí? Todo multiplicado por 1 partido el seno, ¿sí? ¿Qué quedaría si multiplicamos todo eso por 1 partido el seno? ¿Qué queda aquí? 1 sobre el coseno de teta. Es mayor o igual que teta partido el seno de teta. Mayor o igual que 1. ¿Está bien? Ahora, yo lo que quiero es sacar el límite del seno de teta partido teta, ¿sí? Entonces ya lo tengo en medio, ¿sí? ¿Lo ven ahí en medio? Pero está al revés, ¿sí? Aparece teta partido el seno de teta. ¿Qué hacemos para subir eso? O sea, para darle vuelta a esto que está aquí en medio, elevamos todo a la menos 1. Pero al elevar todo a la menos 1 le cambiamos la dirección a las desigualdades, ¿sí? Entonces nos quedaría todo esto, ¿no? Lo que vamos a hacer es elevarlo a la menos 1 y nos quedaría el coseno de teta
menor o igual que el seno de teta sobre teta menor o igual que 1. ¿Estamos? ¿Está bien? Y ahora es donde viene la magia, ¿sí? Ponemos ahora el límite, ¿sí? Vamos a calcular el límite de todos. Aplicamos el límite a cada uno. El límite de cuando teta tiende a qué valor? A 0. Sería el límite de cuando teta tiende a 0 del coseno de teta menor o igual que el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta menor o igual que el límite de cuando teta tiende a 0 de 1. ¿Está bien? Entonces, este límite es el que nosotros queremos, ¿sí? El límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta partido teta, ¿sí? Ahora, el límite de cuando teta tiende a 0 del coseno de teta, ¿cuál es? Es 1, ¿sí? ¿Es claro eso? O sea que nos quedaría, voy a regresar de todos modos, sería 1 es menor o igual que el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta, menor o igual que. Y ahora dice, el límite de cuando teta tiende a 0 de 1. El límite de cuando teta tiende a 0 de 1, ¿cuál es? 1, ¿sí? ¿Es claro que es 1? Va. Entonces queda 1. Entonces nos está diciendo que el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta es mayor que 1, pero menor que 1. ¿Eso qué significa? Que es 1. Entonces nos queda que el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta, eso es igual a 1, ¿sí? El teorema ese que usamos ahorita del límite se llama el teorema del encaje, ¿sí? ¿Ya? Si algo está tendiendo a uno por la izquierda, a otro por la derecha y uno está en medio, ese también tiende a 1, ¿sí? ¿Ya? Teorema del encaje se llama. Entonces, el límite que nosotros estamos queriendo calcular realmente era el límite de cuando delta de x tiende a 0 del seno de delta de x sobre delta de x, y eso ya tenemos que es. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda de eso? ¿Se les hubiera ocurrido? Difícilmente, después de un buen tiempo de pensarlo, tal vez se les ocurre, ¿sí? ¿Ya? Pero la idea es que entendamos qué fue lo que hizo el autor al darnos este teorema, ¿sí? ¿Ya? Ahora, lo que sí tenemos que hacer es entender todo lo que hicimos, ¿ya? Porque ahí no hubo nada nuevo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la que sí se nos puede ocurrir, ya que demostramos esta, es la otra que necesitamos. ¿Cuál es el otro límite que tenemos que calcular? Sería el límite de cuando, vamos a poner teta tiende a 0, de 1, no, era al revés, ¿no? Del coseno de x, de teta, coseno de teta, menos 1, todo eso dividido, teta. Ese es otro límite que teníamos que hacer. ¿Ya? Ese sí lo podemos hacer, se nos puede ocurrir, ¿ya? Es un poco difícil, pero se nos puede ocurrir. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué mano? Otra vez. Dictámelo más recio. Ayer vimos, ¿verdad? De que el coseno cuadrado de teta, ajá, más el seno cuadrado de teta es igual a 1, ¿sí? Está bien. Entonces de ahí podemos sacar que el coseno, podemos escribir que el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos el coseno cuadrado de teta, ¿sí? Está bien. Eso fue lo que viste. Pero este no está al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que racionalizar. Solo déjenme revisar algo. Este era el que estábamos, ¿no?
El que vamos a demostrar, fíjense que es el... Bueno, no importa. ¿Está bien eso o no? Vamos pues, al último. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que quede 1 menos el coseno cuadrado en esto que está acá? Racionalizamos. Multiplicamos por 1 más coseno, coseno, ¿no? De teta. Pero si hacemos eso, tenemos que hacerlo aquí abajo también. 1 más el coseno de teta, ¿sí? Entonces ahí nos va a quedar arriba, ¿quién? Sería el coseno cuadrado de teta menos 1 sobre teta por 1 más el coseno de teta. ¿Está claro eso? Ahora, este que está aquí, nosotros necesitamos que quede menos el coseno y el 1 positivo. Entonces vamos a factorizar un signo menos. O sea, que este lo podemos escribir como menos el límite de cuando teta tiende a 0 de 1 menos el coseno cuadrado de teta dividido teta por 1 más el coseno de teta. ¿Estamos bien ahí? Ahora, 1 menos el coseno cuadrado de teta es seno cuadrado, ahora, ¿sí? Aquí hay un signo menos y nos queda el seno cuadrado de teta sobre teta por 1 más el coseno de teta. Sí. ¿Vamos bien? Y ahora lo que hacemos es, vamos a separar esto en una multiplicación de límites. Va a ser el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar el límite de cuando teta tiende a 0 de el seno de teta sobre 1 más el coseno de teta. Estamos usando la propiedad de que el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, ¿ya? Eso nos va a servir para darnos cuenta que el límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta partido teta, ¿quién es? 1, ¿sí? Y el límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta partido 1 más el coseno de teta es, ahí puse 0 en el primero, ¿no? Es 1, este es 1. ¿Y este cuánto queda? ¿El seno de 0 qué valor tiene? No, el seno de 0 es 0, ¿sí? Y aquí abajo queda 1 más el coseno de teta, sería 1 más el coseno de 0, que es 1. Entonces nos queda 1 más 1 son 2. Entonces tenemos 0 partido 2, 0, ¿verdad? Entonces 1 por 0, 0. Entonces escribamos. ¿Nos queda? Sí, pero como es 0, ¿no? Esto es igual a 0. Eso quiere decir que el límite de cuando delta de x tiende a 0, lo voy a escribir al revés, de 1 menos el coseno de delta de x partido delta de x, eso es igual a 0. ¿Sí? Ese nos va a servir, ¿verdad? Le podemos dar vuelta a lo de arriba, ¿sí? Podemos escribirlo 1 el coseno de delta de x menos 1 o 1 menos el coseno de delta de x, ¿sí? ¿Está claro? Hoy lo hicimos en la cañonera para que no me regañe Lick Moreno. Vamos a ver. ¿Ya lo copiaron aquí, no? Ese sí está, o sea, es más fácil porque a uno se le ocurre hacer esto. Ese se le puede ocurrir a uno después de un rato. El otro es más difícil, sí, porque la demostración que usamos fue una demostración geométrica, no fue la demostración analítica, ¿sí? Usamos geometría. Una forma de demostrarlo también es meterle valores al seno de delta de x partido de delta de x, valores muy chiquitos, cercanos a 0, y se van a dar cuenta que se acerca al 1. Es una forma de darse cuenta que pasa eso, que tiende a 1. Entonces, regresemos a nuestra derivada, ¿sí?
Aquí estamos, ¿sí? Entonces, ya sabemos que, por lo que hicimos hace un rato, de que el límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de delta de x menos 1 partido delta de x, eso es 0, ¿verdad? Entonces nos queda el seno de x por 0, 0. Y el límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de delta de x partido delta de x, eso es 1, ¿ya? Eso quiere decir que la derivada del seno de x es el coseno de x. Y esa hay que apuntarla y aprendérsela, ¿sí? La derivada con respecto a x de el seno de x es el coseno de x. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Ahí está. La de la tangente ya vamos llegando, ¿sí? Ya vamos a llegar. Ahorita tenemos si tenemos la del seno y la del coseno, podemos hacer la de la tangente fácil, ¿verdad? Ahora hagamos la derivada del coseno, ¿sí? La del coseno es muy parecida. Vamos. Hagamos la del coseno. Sería f de x igual a el coseno de x. F' de x entonces es igual a el límite de cuando delta de x tiende a 0 de el coseno de ¿quién? Menos coseno de x, todo eso dividido delta de x. ¿Está bien? Y ahora la identidad que vamos a usar es la de suma de ángulos del coseno, sería el coseno de alfa. Vamos a poner menos beta, la de la resta voy a usar. No más, tiene que ser la de la suma. Coseno de alfa más beta, eso es igual a el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa, seno de beta. ¿Está bien? Entonces se lo vamos a aplicar a esto. Nos quedaría ¿quién es alfa? Alfa es x y beta es delta de x. Entonces nos quedaría el coseno de x. ¿Qué manda? Porque es menos. Hay que ver la demostración, ¿sí? Ahorita acéptenmela como verdadera, ¿sí? Pero en el coseno sí cambia el signo. Si ahí fuera un menos, en lugar de un más, aparece un más en el otro lado. Sería el coseno de x, ahora sí, por el coseno de delta de x menos el coseno de... No, seno. ¿Seno de quién? Seno de x por el seno de delta de x, todo eso menos el coseno de x dividido delta de x. Ahora, ¿qué podemos factorizar? Aquí aparece un coseno y aquí un coseno. Podemos factorizar ese coseno, ¿ya? Entonces nos va a quedar. De una vez voy a sacar el coseno de x, que no depende de delta x, del límite, para que quede el coseno de x por el límite de quién. ¿Quién quedaría aquí? Coseno de delta x menos 1 dividido delta de x. Estamos separando de una vez. Estamos factorizando el coseno aquí, ¿verdad? ¿Sí?
del 1 y del 3, y nos queda el coseno de delta de x menos 1, ¿verdad? ¿Sí está bien eso? Va. Ahora, como el coseno de x no depende del límite, lo saqué del límite, ¿eh? Y el delta de x está dividiendo eso, ¿verdad? Entonces queda coseno de delta de x menos 1 partido de delta de x. Pero me falta menos, ¿verdad? Y de aquí voy a factorizar el seno de x, y me va a quedar el límite de cuando delta de x tiende a 0, de el seno de delta de x partido delta de x. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? O sea, prácticamente lo que hice fue esto, ¿sí? Me volé esto, lo volví 3 fracciones, y cada una de esas fracciones está dividida dentro de... ¿Dentro de quién? Dentro de delta de x y delta de x, ¿ya? Después, esta que está acá la junté con esta que está acá y factorizamos el coseno de x, y abajo quedó coseno de delta de x menos 1 partido delta de x, que es lo que estoy escribiendo acá. ¿Sí? Y esta que está aquí, factoricé el seno de x y me quedó el seno de delta de x partido delta de x. ¿No? Ahora, coseno de delta de x menos 1 partido delta de x, cuando delta de x tiende a 0, ¿eso qué es? O sea que todo esto queda 0. ¿Y este qué queda? 1. Entonces nos quedaría que la derivada del coseno es... No, menos el seno de x. La derivada con respecto a x de el coseno de x es menos el seno de x. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la derivada del seno de x, del coseno de x? Menos el seno de x. Derivada del coseno de x, menos seno de x. Derivada del seno, coseno de x. ¿La derivada de quién? La derivada de menos el seno de x sería menos el coseno, ¿sí? El signo menos sale y deriva sobre el seno. La de menos coseno sería el seno, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora hagamos las de las otras trigonométricas, ¿ya? Con estas dos podemos formar la de la secante, la de la tangente, la de la cosecante y la de la cotangente, ¿sí? ¿Ya? Entonces hagamos primero la de la secante, ¿sí? ¿Todavía están copiando? Vamos pues. Vamos a hacer la derivada de la secante, ¿sí? Derivada de la secante. Vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de la secante de x es la secante de x por la tangente de x, ¿sí? Ahí está ya la respuesta, solo la vamos a demostrar, ¿sí? Para demostrarla no vamos a hacer la definición, sino vamos a usar que conocemos la derivada del coseno y la derivada del seno, ¿sí? ¿Cómo podemos escribir la secante en función del seno o del coseno? Coseno de x, ¿ya? ¿Cómo podemos derivar esto? Usando la del cociente. Sería la derivada del de arriba. ¿Cuál es la derivada del de arriba? 0. Por el de abajo sin derivar. Coseno, pero queda 0 por el coseno, lo voy a escribir 0 por coseno de x
menos, ¿verdad? La derivada del de abajo, que es menos el seno de x por el de arriba sin derivar, ¿verdad? Por 1. Todo eso dividido coseno cuadrado de x. ¿Bien? Ahora simplifiquemos. 0 por el coseno, este se hace 0. Y después nos queda 1 por menos el seno y menos se vale más. O sea que todo esto es igual a el seno de x partido el coseno cuadrado de x, que lo podemos escribir como el seno de x sobre el coseno de x por el coseno de x, y eso es igual a 1 partido el coseno de x por el seno de x sobre el coseno de x. Y 1 partido el coseno, ¿quién es? Secante de x. Y seno de x partido coseno de x, tangente de x. Y ahí está la derivada de la secante, ¿sí? La derivada de la secante es secante por tangente, secante de x por la tangente de x. Vamos a hacer la de la tangente. La de la tangente. Vamos a hacer f de x igual a la tangente de x y vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de la tangente de x es igual a la secante al cuadrado de x. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Ahora, como lo que conocemos nosotros es la derivada del seno y del coseno, tenemos que escribir la tangente en función de senos y de cosenos. ¿Cómo se puede escribir la tangente en función de senos y de cosenos? Sería el seno de x sobre el coseno de x. Y ahora sí, ¿cómo hacemos esta derivada? Cociente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada del de arriba? La derivada del seno, coseno de x. Por el de abajo sin derivar, coseno de x. Menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del de abajo? Todo eso dividido el de abajo al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora nos queda coseno de x por el coseno de x, coseno al cuadrado de x. El seno menos el seno de x por menos el seno de x. Coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es 1, ¿sí? Todo eso dividido el coseno al cuadrado de x, ¿sí? Y 1 partido el coseno al cuadrado es secante al cuadrado. Y ahí está la derivada de la tangente, ¿sí? ¿Está claro? Es así de fácil, ¿sí? Las que cuestan son demostrar la del seno y la del coseno. Las otras ya salen usando las otras dos reglas que habíamos probado. Entonces, nos quedaría, las creamos todas aquí, la derivada con respecto a x del coseno de x es menos el seno de x. La derivada con respecto a x de el seno de x es el coseno de x. Derivada con respecto a x de la tangente de x es secante al cuadrado de x. Y la derivada con respecto a x de la secante de x es
la secante de x por la tangente de x. Y ahora, las que van a hacer ustedes como ejercicio ahorita es la derivada con respecto a x de la cotangente de x es menos la cosecante al cuadrado de x, y la derivada con respecto a x de la cosecante de x es menos la cosecante de x por la cotangente de x, ¿verdad? Y esas son las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿sí? Esas son.